Correcto. Iniciamos el tercer tema sobre el uso de la inteligencia artificial con la primera pregunta. ¿Cómo afecta el uso de herramientas de inteligencia artificial como generadores de texto y análisis de datos, la ética en la autoría y la originalidad de las publicaciones? Iniciamos con la participación de la profesora Alexandra. Sí, gracias. Pues obviamente, ¿no? Todos sabemos que la inteligencia artificial tiene un impacto muy, muy significativo en todos los campos, ¿verdad? Uh, Creo que aquí en esta pregunta es importante remarcar primero eso. Dijimos a inteligencia artificial como generadores, ¿no?, de texto y análisis de datos. Pero creo que aquí la pregunta es, ¿la inteligencia artificial puede generar nuevas ideas? ¿O solo te reinterpreta o te analiza algo que ya existe de sus recursos, ¿no? Entonces, sí, la inteligencia artificial puede generar texto, analizar datos de una manera que dificulta la determinación, ¿no?, de quién es el autor de una obra, pero tenemos que pensar en que la inteligencia artificial usa publicaciones previas para generar el texto. Entonces, hace como un collage, o como decir, o analiza, ¿no?, algo de publicaciones previas. Entonces, aquí creo que la pregunta es, si alguien publicó algo que no es de calidad, la inteligencia artificial lo va a reconocer como trabajos que tienen mala calidad, o te lo va a, ¿no?, reinterpretar en tu trabajo, entonces se perpetúan mentiras o se perpetúa un trabajo malo, ¿no? Entonces, hay que pensar en eso, de la originalidad de la idea. El humano, ¿no?, es que va a definir el objetivo o alcance del trabajo, ¿no? Va a diseñar la metodología de trabajo, y el autor es que tiene que interpretar los resultados de este. Entonces, la inteligencia artificial es solo una herramienta. Yo quiero decir que tenemos que tenerlo muy claro, que no puede ser autor de un paper, porque es solo una herramienta como cualquier herramienta. Obviamente tiene mucho potencial y sí me da miedo, ¿no?, en el futuro qué podría ser, pero por ahorita vamos a decir que es solo una herramienta. Y la dependencia excesiva de inteligencia artificial creo que puede afectar, ¿no?, en forma en que investigadores y estudiantes aprenden a pensar críticamente y desarrollar sus propias habilidades de escritura y análisis, y eso quiero remarcarlo, que es muy importante que yo dejo a mis alumnos que usan inteligencia artificial y lo practicamos en clase, porque sí, como una herramienta para que sabes qué hay más allá, sí está muy, muy rápida, ¿no?, en encontrar trabajos y resumir. Por ejemplo, les puedes dar 100 papers y te da un resumen en 3 minutos, que es algo que nosotros no podemos hacerlo. Pero la dependencia excesiva sí, creo que limita mucho el pensamiento crítico, y tenemos que considerarlo eso, y ¿no?, construir normativas y legislación que ya no existen todavía para el uso correcto. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, profesora. Ahora le damos el pase a la profesora Antonella. Bueno, me encantó cuando Alexandra dijo que le da miedo, porque a todos yo creo que nos da un poco de miedo, pero a ver, con respecto a lo que ya planteaba, imagínense esto, yo para probar a la inteligencia artificial, porque yo creo que uno tiene que ser el primero que la prueba, le puse algunos términos ambiguos. Una de mis asignaturas es, por ejemplo, política económica, y buscando taxonomías, una de las taxonomías sugiere que una de las categorías puede ser las políticas significativas. Poniendo esto, por ejemplo, con un prompt y todo, la inteligencia artificial en realidad lo que me trajo era significativo como sinónimo de importancia. Y este autor en realidad le estaba dando el cariz de significativo como sistémico, como que cambia todo el entorno. Entonces, ¿a qué viene este ejemplo que les estoy diciendo? A que, como dice Alexandra, inteligencia artificial lo que hace es captar otros textos que ya hay y no puede hacer este ejercicio crítico que hacemos las personas. Entonces, por eso es que tiene tanta relevancia ese pensamiento que nosotros le ponemos al trabajo.
Como herramienta, yo creo que la inteligencia artificial, por ejemplo, también es muy potente para poder ampliar el alcance de nuestro propio análisis crítico. Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar papers vinculados, queremos encontrar, por ejemplo, algún tipo de obra que sea similar y no estamos encontrando, etcétera. Por ejemplo, es fantástica la inteligencia artificial, pero la que tiene que leer y tiene que entender lo que dice ahí y producir algo a partir de eso, soy yo. Y eso no se puede soslayar. En ese sentido, me gustaría comentarles que yo la verdad tuve una experiencia un poco traumática por ejemplo, estudiantes haciendo policy brief con inteligencia artificial. Entonces, vos le das la oportunidad de que ellos hagan propuestas de políticas y de repente ellos captan lo que la inteligencia artificial les dice. Cuando vos les preguntás sobre el trabajo que ellos están haciendo, por ejemplo, ellos no pueden defender la idea o no tienen esa profundidad que les hubiese dado el pensar ellos esto. Entonces, sin extenderme más, decirles que yo suscribo esto de la inteligencia artificial como herramienta. Creo que aunque nos dé miedo, vamos a tener que amigarnos con esto, porque no vamos a poder tapar el sol con un dedo. Ni aunque querramos que no exista, esto va a existir. Entonces yo creo que lo que tenemos que ver cuáles son las mejores prácticas y entre ellas, como les decía, quizá realizar funciones que nosotros no podemos hacer, pero que siempre seamos los humanos o las personas quienes realmente procesemos lo que nos da la inteligencia artificial, creo yo. Muchísimas gracias. Le damos el pase ahora a la doctora Bexy Perdomo. Bien, gracias, Jorge. A mí realmente no me asusta, a mí me emociona la inteligencia artificial. Creo que nos falta mucho para llegar a Terminator y todas estas cosas que la ficción nos ha mostrado, ¿no? Yo Robot. Pero sí, suscribo también el hecho de que no podemos confundir que sean herramientas que estén allí para sustituirnos a nosotros en nuestra labor de investigación, sino para potenciarnos. A mí me encanta la inteligencia artificial en el sentido de que me ayuda a ser yo más inteligente y desarrollar mi inteligencia. Para que yo pueda obtener el máximo de una inteligencia artificial generativa, yo tengo que desarrollar mi máximo para saber generar los prompts, empezando por ahí. Entonces, es una oportunidad para la creatividad, para la profundización. En UCALA trabajamos con nuestros estudiantes. Yo trabajo con mis estudiantes muchas herramientas, pero de esa forma. Un martillo jamás sustituirá al carpintero, pero le ayuda a ser buen carpintero. La tecnología que teníamos hace un tiempo no es la misma que tenemos ahora. Antes era un serruchito, ahora tenemos sierras eléctricas. Entonces, creo que nosotros también tenemos que crecer y adaptarnos, pero es fundamental el tema ético como un eje central del uso de cualquier herramienta. Lo que me preocupa es que si el tema de la similitud y el plagio tenemos tiempo lidiando con él y es un tema de alguna manera un poco estático, tenemos que correr mucho más con el tema de la inteligencia artificial, porque ella va a un crecimiento acelerado, sus posibilidades son aceleradas, y nosotros todavía estamos lidiando con cosas más estáticas de atrás. Entonces creo que la inexistencia o abordaje erróneo de las normas acerca de este uso pueden conllevar a incorporación y normalización de malas prácticas. Entonces ahí tenemos nosotros que estar atentos, ¿no? En este contexto yo creo que es preciso tener claridad acerca de los límites que debemos tener para el aprovechamiento de estas herramientas en un marco ético. Y yo creo que no se trata de demonizar la inteligencia artificial y tampoco de endiosarla. Se trata de aprovechar esta herramienta que ha creado el hombre para que el hombre pueda ser cada vez más eficiente, ¿no? Entonces, el riesgo que ustedes han visto de que los estudiantes dependan de las inteligencias generativas, por ejemplo, para hacer tus tareas, y yo vuelvo a hacer la pregunta, ¿serán solo los estudiantes? Queda ahí. Pero, es decir, tenemos que tomar conciencia de qué herramientas estamos usando y cómo las estamos utilizando, pero creo que sí tenemos que fortalecernos también, paralelamente con lo que hemos discutido, con el uso de las inteligencias en el ámbito de la investigación. Excelente, muchísimas gracias por su participación, profesora Bexy. Le doy pase a Marisabel para iniciar con la segunda pregunta. No quiero comentar mucho, Betsy lo sabe, este es un tema que a mí me apasiona ampliamente, el uso de la inteligencia artificial, especialmente desde las artes, ¿no? Y coincido con todos ustedes en que hasta el momento no va a sustituir, es una herramienta
y creo que eso es algo que tenemos que también que tener en cuenta en esto. Como muchos de ustedes, pues también soy docente y también las he integrado en mis aulas. Y quizás en este sentido viene la segunda pregunta en relación con el tema de la inteligencia artificial y tiene que ver precisamente con cuáles serían para ustedes las regulaciones o directrices que deberían implementarse para garantizar que el uso de la inteligencia artificial en la investigación y la publicación sea éticamente responsables. Por favor, la doctora Alexandra comienza con la respuesta. Sí, muchas gracias. Qué interesante plática, porque sí, a mí también me emociona ese tema. Solo para no continuar, que sí, no, a mí también me encanta, ¿no?, usar inteligencia artificial en aula y también en la investigación, porque sí te da un marco interesante para que puedes tú mismo aprender a hacer mejores preguntas. ¿Y qué me refiero a eso? Es cuando tú no sabes poner una hipótesis clara, básicamente la inteligencia artificial te da basura. Entonces vas a reconocer que no la estás configurando bien. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está basada en procesamiento del lenguaje natural. Entonces, si tú no estás claro en tu hipótesis, vas a recibir malos resultados de la inteligencia artificial. Y aquí es donde te das cuenta que no lo está, y con los alumnos me gusta trabajar mucho eso, porque es toda una arte, ¿no? Formular una hipótesis es toda una arte, ¿no? Comunicarla muy claro y conciso, es un arte y yo creo que para eso sí me encanta usarla. Pero sí, estoy de acuerdo que regulaciones y directrices deberían ser implementados, eso por supuesto. Creo que el primero es la transparencia, como mencionó Antonio antes, la transparencia de los modelos de inteligencia artificial utilizado, información sobre el fuente de datos, ¿no? Porque cada inteligencia artificial usa diferente, ¿no?, tipo de datos en tiempo, de qué año a qué año se usaron esos trabajos, sesgos potenciales y limitaciones. Y entonces tiene que ser muy claro que la transparencia de esa información tiene que entrar en el paper, ¿no? Y esto ayudará mucho a los investigadores a entender y evaluar los resultados que son generados, ¿no? Y nos ayudaría mucho si se establecen directrices para identificar y mitigar esos sesgos en los algoritmos que pueden influir en los resultados de la investigación. Que faltan esas directrices ahorita, porque esas directrices nos van a garantizar de los hallazgos sean justos y equitativos. Y aquí voy a terminar con otro tema, de equitativos, ¿no? Cuando la base de datos que usa inteligencia artificial mayormente basada en productos de norte global, de una cultura monocéntrica, ¿qué tipo de información te va a dar? Entonces, creo que directrices sobre la equidad en los trabajos también tiene que ser incluida, porque cuando tú tomas una base de datos de esta cultura monocéntrica donde se excluyen muchas voces reprimidas por diferentes razones, entonces puedes sacar resultados también no equitativos y entonces otra vez se perpetúa, ¿no?, ese tipo de sesgo. Totalmente de acuerdo con Alexandra, comparto lo mismo. El sesgo es algo que también hay que tener en cuenta en el momento de trabajar con inteligencia artificial. No solamente porque tiene voces hegemónicas, sino además tiene un sesgo de género. Punto. Es el primero y el más notorio. Y bueno, gracias a todas las chicas y a Jorge bendito entre nosotras. Le doy el paso, por favor, a la profe Antonella con la misma pregunta. Bueno, sí, realmente yo creo que en cuanto a directrices, yo creo que así como hablábamos anteriormente, qué mejor que empezar en aula y en pregrado dando unos lineamientos y trabajando nosotros. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir no usen tal cosa, decir, por ejemplo, ok, bueno, vamos a usar esto, fíjense qué resultados nos dio. Miren, este resultado que nos dio, por ejemplo, solamente nos arroja autores, no sé,
sé, anglosajones. Entonces, por ejemplo, acá no vemos una presencia latina, entonces probablemente la visión que se tenga de este tema va a tener este sesgo. No sé, estoy haciendo como un ejercicio acá en voz alta, ¿verdad? Entonces, yo creo que la primera directriz tendría que ser que nosotros exploremos con nuestros alumnos y que no nos sintamos como en riesgo con ellos por esto, ¿verdad? Esto creo como un primer lineamiento. Un segundo lineamiento, creo que también es importante que nosotros le enseñemos en qué fases de su trabajo, y no solamente a los alumnos como lo recalca Bexy, porque yo creo que de repente en nuestro lenguaje podemos caer en alumnos, pero hasta con los colegas, ¿verdad? Es decir, como decimos por acá, por cerca del Río de la Plata, che, fíjate que a lo mejor esto no te da un buen resultado si vos recurrís a por ejemplo, no sé, a buscar autores y vos buscas un motor. Por ejemplo, me pasó de trabajar con inteligencia artificial buscando autores y que no encuentre uno solo que no sea de cierta nacionalidad, por ejemplo. Entonces, todo esto yo creo que nosotros podemos, no usaría la palabra combatirlo, sino yo creo que podríamos suavizar ciertas cuestiones que vienen implícitas en la inteligencia artificial a través del ejercicio y que nosotros seamos esa voz crítica para ellos en ese momento, que después les va a sonar al momento que ellos trabajen solos, que digan, ¿por qué no me está trayendo nada de tal país? ¿O por qué esto me da así? Que ellos desarrollen esa capacidad crítica también. Muchísimas gracias, Antonella. Totalmente de acuerdo. En clases se usa también para juegos de roles, para que la inteligencia artificial encarne un personaje y en el arte eso es fabuloso para la exploración. Y en esa la dejo y continúa con la doctora Bexy, por favor, la misma pregunta. Bien. Amé las participaciones que me precedieron. Me pareció algo súper oportuno y necesario la participación de Alexandra cuando toca el tema de sesgo y el énfasis que hace Antonella de la necesidad de aprender nosotros para poder trabajar con los estudiantes. Fíjense que si nosotros damos una mirada, voy a hablar nosotros docentes, yo sé que el tema es investigación, pero aquí somos docentes de investigación. Nosotros docentes, miremos un poquito atrás, antes de, vámonos a 2012. Y entonces en el que utilizar una sala de Zoom era poco frecuente, las clases a distancia eran poco frecuentes, y así vivíamos todos la vida, y algunos sí curioseábamos y habíamos hecho por ahí algunos estudios a distancia, la mayoría no. Tenemos la pandemia del 2020 y ¿qué sucedió? De un día para otro, todos, sí o sí, a utilizar medios virtuales para enseñar. Yo creo que eso es una lección que nosotros no podemos dejar pasar para entender que nosotros como docentes tenemos que ser totalmente versátiles y actualizados. Tenemos que salir de la zona de confort. Tenemos un deber con nosotros mismos, con nuestras instituciones y más que todo con nuestros estudiantes de estar actualizados, de estar a la altura de lo que ellos como generaciones que van evolucionando necesitan. Dicho eso, inteligencia artificial es un must. Sí, tiene que estar presente en nuestra formación. Con esa conciencia, con esa mirada ética, con esa necesidad de entender que es una herramienta. En cuanto a regulaciones, ahora me voy al escenario de publicaciones científicas. Nosotros hicimos hace poco con un colega una investigación sobre las normas editoriales de revistas de alto impacto en un área de conocimiento específico acerca de su postura sobre la inteligencia artificial usada por los autores. ¿Qué estaba en las normas de los editores? Y esto sucede también porque hemos encontrado, incluso se encontró por ahí en cartas del editor, artículos en los que atribuyen una autoría a ChatGPT, lo escriben como autor, ¿ok? Y esto despertó toda una gran polémica y toda la historia. La mayoría de las revistas todavía no norman. Algunas que nos decían, y esto es un tráiler del paper que está en revisión, pero es importante sacarlo acá a colación, que la mayoría no lo estaba normando, evadían un poquito el tema, otros decían, estamos trabajando en ello, y otros, las de mayor impacto, decían que mientras ellas generaban sus propias normas, se adosaban a las normas del COPE, es decir, del Committee of Publishing and Editation, ¿no? El comité para
publicación y editorial, que guía a lo que son los editores y las revistas. Y otros hablaban del uso abierto de las no generativas. Decían, no generativas, no. O sea, las generativas, no. No hay nada generativo porque la autoría tiene que ser humana. Pero sí puedes utilizar inteligencias para análisis de datos, puedes utilizar todo esto. Y siempre haciendo el énfasis que mi estimada Antonella y Alexandra han venido diciendo. Dar el crédito. Y como decía Antonella, no ser escuetos en la descripción de las herramientas y las metodologías que estás usando. Entonces, creo que mientras que las cosas se van consolidando, nosotros internamente como institución tenemos que plantear esto. O sea, ¿qué herramientas podemos usar para qué? ¿Cuál es el uso que le vamos a dar a cada una y en qué espacio? Ese sería un buen punto de inicio mientras que las políticas se asientan. Entonces, ¿qué tipo de inteligencia podemos usar y para qué? No le vamos a tener miedo a las generativas, pero ¿para qué las vamos a usar? Para potenciar, para impulsar ese potencial de nosotros y del estudiante. ¿Para qué voy a utilizar otras inteligencias artificiales no generativas? ¿Y cómo debo presentar la información de que las estoy usando? Entonces, indistintamente de que no tengamos una norma oficial, sí tengamos nosotros un lineamiento claro del alcance y de las limitaciones que podemos tener con el uso de estas herramientas. Pero huirles nunca y tenemos que estar preparados porque así como nos sorprendió la virtualidad y tuvimos un largo tiempo en ello, esto nos está obligando y nos está arropando. Betsy, muchas gracias. Disculpen que tengo un catarro espantoso. En este sentido también quiero dejar en el aire la pregunta, ¿estamos quedándonos atrás en políticas? Porque la inteligencia artificial ya está y se quedó y cada vez está avanzando más. Entonces, creo que ahí también viene la reflexión para todos y todas. Por favor, mi estimado Jorge, para dar la introducción al próximo tema.